Sola, borracha, quiero llegar a casa. Con un taser, ¿no? Bueno, a lo mejor deberíamos de reducir los cánticos a quiero llegar a casa. Y no es por sembrar el caos en la sociedad, pero es que están pasando cosas. Están pasando cosas y ya no podemos seguir sujetando el velo ante nuestros ojos. Están pasando cosas mucho peores a lo que sucedían antes de la entrada en vigor de la ley solo sí es sí. Agresores escarcelados, agresores que van a ver reducida la pena en 2 años. Y ahora ya no podemos seguir diciendo que esto es un invento de la ultraderecha o yo qué sé, que es Franco. Bueno, ahora decimos que los jueces son machistas. Pero es que esto ya no se sostiene, es que esto ya no te lo compra nadie, Irene Montero. Las reacciones ya vimos ayer que no se han hecho esperar por parte de las asociaciones de jueces, del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay alguien que no ha dicho nada. Pedro Sánchez, Pilar Llop, la ministra de Justicia. Nadie del gobierno, únicamente su colega Pam, ha dicho que los jueces tienen que formarse. Ella, que es una erudita en todo el mundo sabe la preparación que tiene esta mujer, e Irene Montero les dicen a los jueces que tienen que informarse. Machistas a los jueces, a las juezas no les dicen nada, porque en esta ocasión a las juezas no se las ha nombrado, a pesar de que en la judicatura hay mayoría de mujeres. Pero en esta ocasión, por no remover demasiado, no han utilizado el lenguaje inclusivo. ¿Y Pedro Sánchez dónde está? Pedro Sánchez ha dicho que será el Tribunal Supremo el encargado de unificar la doctrina. ¿Qué dices, Pedro Sánchez? ¿Qué dices? Cada caso se analizará en concreto y aquellos agresores a los que se le haya aplicado la pena mínima tienen derecho, de acuerdo al artículo 2.2 del Código Penal, a que se le aplique la pena más beneficiosa. Y aunque ahora ustedes quieran corregir el texto legal, no engañen a la gente. Los excarcelados y los que ya hayan visto reducida su condena no podrán volvérsele a aplicar una pena mayor, porque la retroactividad de la ley es cuando la pena es beneficiosa para el reo, no cuando le perjudica. ¿Va a dimitir Irene Montero? Por supuesto que no. ¿Y Pedro Sánchez la va a cesar? Lo dudo mucho, por lo menos hasta que no apruebe los presupuestos generales del Estado. Intentará llegar al 2023, porque claro, si la cesa, adiós gobierno de coalición, elecciones anticipadas y todo el mundo sabe lo que va a pasar con Pedro Sánchez cuando lleguen las elecciones, pero él se agarra ahí como un clavo ardiendo. Yo estoy segura de que Pedro Sánchez es capaz de vendernos a cada uno de los españoles y españolas a un bazar chino con tal de quedarse aquí. Nos traiciona por todos los lados. Pacta con los independentistas. A Irene Montero no le dice nada. Corre un tupido velo sobre las cuestiones importantes. ¿Por qué? Porque él quiere quedarse ahí sentado en la poltrona mientras el resto miramos a nuestro presidente de algunos españoles. Y es que ningún político a título individual es perfecto. Los políticos a la hora de dilucidar responsabilidades quedan solapados detrás del partido político, se tapan unos a otros. Pero es que este partido político, y en concreto Unidas Podemos, se lleva la palma. Porque ¿cómo enteraron estas personas en el gobierno? Les voy a hacer un poquito de memoria. Casta, casta. Casta, casta, pero viaje en Falcón. Casta, casta, pero chalet en Galapagar. Casta, casta, pero dentro de su gobierno hay un militante que ha sido condenado por violencia de género. Así, pero en este caso es una denuncia instrumental. Casta, casta, pero pactamos con los independentistas. Y ahora lo que quedaba, casta, casta, pero los agresores en la calle. Y es que claro, lo de la casta está muy bien cuando izamos la bandera de la superioridad moral y cuando llegamos al poder y vemos lo que se cuece, decimos, bueno, aquí vamos a intentar atrapar todo lo que podamos porque nos queda poco tiempo y como decía, me parece que era la Pim, Pam, Pum, la amiguita de Irene Montero, tenemos diarrea legislativa por si acaso nos vamos, hay que dejarlo todo ya plantadito y abonado para que crezcan estas leyes horribles que ahora se aplican entre todos los españoles. ¿Y ellos qué hacen? Escurrir el bulto
y echarle la culpa a los demás. Ellos, responsabilidad cero, cero. Irene Montero, qué vergüenza. Usted que venía a defender a las mujeres, a salvarlas muy bien de no sé qué, se ha convertido en la abogada defensora de los agresores. Fíjense la paradoja. Todo esto comenzó con aquella manifestación, la de Sola borracha, quiero llegar a casa, el asunto de la manada, el caso de la manada. Y ahora, gracias a usted, Irene Montero, el abogado de uno de los condenados va a solicitar la revisión de la condena. ¿Va a salir usted y decir algo al respecto? ¿Va a asumir, aunque sea, el error de haber redactado una ley tan deficiente? No, es que como ella decía, nosotros no sabíamos, a pesar de que recibieron un montón de advertencias, que esto iba a implicar una rebaja de la pena. Bueno, si antes la pena, Irene, Barrio Sésamo, iba de 1 a 5 en los casos de agresión sexual y ahora va de 1 a 4, 5 es más que 4. Y si antes iba de 6 la mínima a 12 cuando había acceso carnal dentro de esa agresión y ahora va de 4 a 12, la máxima siguen siendo 12, pero antes eran 6 la mínima, ahora son 4, 6 menos 4, 2 menos. Oye, esto ya no es de tener demasiados conocimientos jurídicos, es de saber sumar, de conocerse los numeritos. Y además usted ha destipificado el abuso. Por eso algunas personas, como eso ya no es un delito, han sido excarceladas. Pero claro, ustedes no sabían que esto podía pasar porque ustedes tienen una soberbia muchísimo mayor que sus capacidades y sus conocimientos. Y eso es lo que pasa cuando legislamos con la emoción, cuando legislamos a base de activismo, sin hacer caso a los expertos, pasa lo que pasa. Esto es una advertencia, Pedro Sánchez, y todos los que apoyan a este gobierno y a los ciudadanos que todavía confían en ellos, en el desastroso resultado de la ley Solo sí es sí. ¿Qué va a pasar con la ley trans? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y aquí sí que me voy a poner seria. ¿Cuántos cadáveres van a dejar ustedes por el camino? ¿Cuántos cadáveres que luego se contabilizarán en las personas que se quitan la vida cada año? Que les recuerdo que en el año 2020 fueron 4.000 personas, 3.000, casi, bueno, más de la mitad, hombres, 1.000 y pico mujeres. Esas 1.000 y pico mujeres valen lo mismo que las 37 que llevamos de violencia de género. ¿Cuántos cadáveres van a dejar ustedes por el camino? Legislando, corriendo, con la emoción, a golpe de titular. ¿Cuántos cadáveres van a dejar ustedes en el camino? Tenemos que impedírselo. Nos tenemos que hacer oír de alguna manera. No puede ser que hayan cometido un error tan grave como este, poniendo en peligro a las mujeres y que encima echen la culpa a los jueces. ¿A quién van a culpar cuando la ley trans entre en vigor? Cuando lleguen los arrepentidos, cuando los jóvenes crezcan y tengan que vivir con amputaciones y tengan que vivir sin poder tener hijos en algunos casos. ¿A quién van a echar ustedes la culpa? Claro, es que ustedes en ese momento ya no estarán en el gobierno. A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera están en España. ¿Dónde se va a buscar culpables después? ¿Dónde? Hay que tener muchísimo cuidado y este mensaje sobre todo lo lanzo a la gente más joven. Obviamente, cuando uno es joven, está lleno de ideales, de ilusiones, es fácilmente manipulable con un eslogan, pero hay que ver más allá. Las cosas ya estaban bien como estaban. Cuando no tengas un argumento que dar, no digas facha, sin saber de lo que estás hablando, joven, sin saber de lo que estás hablando. Cuando yo grabé el primer vídeo hablando de la ley Solo sí es sí hace 2 meses, hice abrir en el canal, únicamente tiene 12.000 visitas. Y yo en ese vídeo lo dije, esta ley perjudica a las mujeres. Nadie me escuchó. ¿Por qué? Porque soy una youtuber, a pesar de que trabajo como abogada desde hace 14 años.
nadie me escuchó. Nos quedamos con la bomba de humo. ¿Y cuál era la bomba de humo? El consentimiento. Tanto los que estaban en contra del gobierno para atacarles se centraban en el consentimiento, en que los hombres ya no tendrían derecho a la presunción de inocencia. E Irene Montero llenaba páginas y páginas hablando del consentimiento y de los grandes avances, cuando lo importante estaba detrás, en la reducción de la pena máxima y en la reducción de la pena mínima en los casos de agresión con acceso carnal. Y eso no lo vimos, y está pasando lo mismo con cuestiones más graves. Y tenemos la obligación moral, y lo decía ayer en el vídeo, de proteger a los niños. De proteger a los niños, que va más allá de cambiar el nombre o el sexo en el registro. Eso al final es una absoluta tontería, que nos estamos perdiendo en eso. Nos estamos perdiendo en si cambiar el nombre o no cambiar el nombre, si entrar en baños de hombres o de mujeres. Nos estamos perdiendo en tonterías cuando lo más grave es que le estamos dando capacidad de decisión a un niño de 16 años y en algunos casos a niños de 12 años, que va a decidir un tercero, que va a decidir un juez. Y chicos de entre 14 y 16 van a decidir sus padres. Y algunos de ellos, señor, y esto lo digo, no están capacitados para ser padres. Porque son algunos los que se están comprando el discurso absurdo de esta señora. Tenemos que abrir los ojos de una vez por todas. Esta ley, la ley trans, no puede entrar en vigor, Dios mío. Es una aberración absoluta y van a sufrir muchísimas personas. Lo dejo aquí grabado. Espero de verdad equivocarme. Espero equivocarme. Pero aquí hay mucha gente que me está viendo que tiene hijos y todo el mundo sabe que los niños en la adolescencia se separan de sus padres, se juntan con otros jóvenes, algunos serán buena influencia, otros lo serán menos. Niños que vienen de familias desestructuradas, que no tienen el apoyo en casa, que pueden encontrar el apoyo en otro lugar. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Es un momento de la vida donde hay confusión. Y no quita que uno de esos niños diga, yo me siento de tal manera, yo no estoy conforme con el cuerpo que tengo, lo quiero cambiar. Y empiece un tratamiento al margen de sus padres y sin que ningún médico además emita ningún informe. Esto es terrible, terrible de verdad. En fin, lo voy a dejar aquí, chicos. Empecé con mucho sarcasmo, pero la verdad es que en esta cuestión me tengo que poner seria porque se me ponen los pelos como escarpias, de verdad, con lo que puede llegar a pasar. En fin, que muchísimas gracias por verme, os agradezco enormemente que le deis me gusta al vídeo y que os suscribáis al canal y como siempre os digo un placer y nos vemos en el próximo vídeo.